Hola, hola, bienvenidos a otro programa de Camino, Verdad y Vida. Bienvenidos a todos los que nos están viendo. Gracias por sintonizarnos una vez más. Estamos aquí en el set con Luis y con Germán y también tenemos un invitado muy especial. Germán, no sé si quieres presentarlo el día de hoy. Bueno, sí, para mí es un privilegio. La verdad que creo que una vez el Señor me dijo hace un tiempo, por medio de un amigo, me dijo: Germán, Dios te va a permitir conocer reyes y eso va a bendecir al cuerpo de Cristo. Y uno con su mente humana pensaba que eran alguna gente famosa y todo, y vendrá de, no sé, pero Dios me ha permitido conocer personas importantes que están dando algo para el reino de Dios importantes, y yo creo que pues Orlando es uno de esos reyes que vamos a conocer. Orlando, les cuento un poquito antes que se presente. Tenemos de invitado a Orlando de Que Nadie Se Pierda. Vamos a poner los links ahí para que sigan la página, claro. Pero es una labor espectacular y sí que es un privilegio para nosotros que esté Orlando con nosotros. Luis, antes de que platique Orlando. No, emocionado, ¿verdad? Lo seguimos en las redes desde que se llamaban Iglesia en la Calle. Tienen una misión, un objetivo muy hermoso. Yo creo que nos ha motivado nosotros también. Pues hemos querido o lo hemos intentado. Por ejemplo, en el 2019 intentamos Camino, Verdad y Vida, salir a las calles, casas hogar, hospitales y universidades. Pues vino la pandemia y no nos dejó avanzar como realmente queríamos, pero creo que ese objetivo o que esa visión que se plasmó hace un par de años todavía sigue vigente, y eso es lo que me motiva a poder tener esta plática, a poder tener esta conversación, a poder aprender qué es lo que están haciendo, qué es lo que ellos están haciendo, qué es lo que han logrado, incluso los retos que han tenido y cómo nosotros podemos hackear esos retos, ¿verdad? Entonces, así que, Orlando, un placer tenerlo aquí en Camino, Verdad y Vida. Nos interesa saber quién es Orlando. Un gusto, mis hermanos, poder conocerlos. Gracias realmente por el privilegio de poder estar aquí y formar parte de esto que ustedes también están haciendo allá. Bueno, mi nombre es Orlando Ayo, soy de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Mi esposa se llama Yuli, tengo cuatro hijos y mi profesión es diseñador gráfico. Me dedico a lo que es el diseño gráfico, pero también hago algo de parte audiovisual. Y eso les podía comentar acerca de mi persona y dónde estoy ahora plantado, ¿no? Que es acá en Ecuador. A mí me interesa conocer un poquito, tal vez para que la gente te comience a conocer. ¿Siempre tuviste ese corazón de misericordia, que no te podías mover de un lugar sin ayudar al que estaba a la par tuya, o surgió de un momento a otro, o alguna vivencia? Les comento que en realidad surgió de un momento a otro. Algo que yo no sabía se descubrió, pero cuando comencé, digamos, y se los cuento así, de una experiencia que tuve hace un tiempo. Yo estaba viviendo en un lugar, digamos que yo de aquí de Guayaquil regresé a mi pueblo donde nací, que es una parroquia. Entonces ahí tuve la primera experiencia de poder predicarles a personas. Eh, Me acuerdo que tuve que ir del pueblo cerca de una ciudad, y en el bus en el cual iba yo tuve el sentir de levantarme y de predicarles a aquellas personas que estaban en el bus, que iban en el bus. Pero yo entre mí comencé a tener dudas, temores, y yo pensaba, pero si yo soy nuevo de conocer a Cristo, entonces simplemente en ese momento tomé la decisión de poder pararme y comenzar a hablarles a aquellas personas de Jesús, a aquellas personas que iban en el bus, y ahí fue que se despertó algo en mí que yo desconocía, porque incluso cuando yo estaba en el colegio, cuando estudiaba,
una de las cosas que para mí era un impedimento siempre era poder pararme delante de personas y poder expresarme. Era, digamos, que me bloqueaba, no sabía qué decir, pero cuando me paré en ese bus a predicar, yo dije, realmente Dios, tú estás en mí, o sea, tú existes, Señor. Entonces, ahí después descubrí que en la palabra dice que cuando estemos delante de reyes, que no nos preocupemos por las palabras que vayamos a decir, que el Señor en ese momento pondría las palabras. Entonces yo creo que eso pasó conmigo, de que simplemente tomé la decisión y comenzó ahí desde ese momento a despertarse, a querer compartir a otros lo que se me había dado a mí por gracia, ¿no? Entonces ese creo que fue un principio para mí, de poder impartir en otros esta vida, que es la vida de Cristo. Perdón, Sí, sí, no sí, me sí. quiero, no quiero dejar pasar sin comentar esto que hablabas. Delante de reyes, Dios te permite, porque para todos es importante esto, porque hemos caído en humanizar un poquito la iglesia, y entonces podemos llamar a alguien, a un rey, tratarlo de una manera incorrecta, porque no vemos la identidad de reyes que tiene. Y hace poquito predicaba algo parecido, por eso es que sentí cuando lo hablaste. Entonces, en el momento que vos estás con ellos, tú sabes, Orlando, que son reyes a los que les estás hablando. La verdad es que últimamente nuestra perspectiva para ver a estos jóvenes, nosotros los vemos como realmente Dios los ve. Amén. Y vamos así, porque es imposible ir donde estos chicos si no estamos viéndolos como Dios los ve. Y su palabra dice que Él nos apartó desde antes de la fundación del mundo y nos hizo para que fuéramos su pueblo santo, sin mancha. Entonces, cuando yo veo a uno de estos jóvenes, no como el mundo lo ve, quizás está sucio, quizás están muy demacrados físicamente. Entonces, como tú bien dices, Germán, realmente los estamos viendo como reyes, parte de un reino. Y esa perspectiva para nosotros no puede cambiar. Entonces, son hijos que están volviendo a casa, son hijos que están reconociendo que el lugar donde ahora están no es el lugar donde realmente pertenecen a la casa del Padre. Entonces, para nosotros es muy importante eso lo que tú estabas diciendo, de ver a aquellos realmente como lo que son, parte de este reino. Ellos son reyes y sacerdotes. Entonces, y así lo vamos a seguir viendo. Y es el Señor que va a hacer la transformación en ellos. Así lo creemos. Yo solo, espérame, antes que nada, yo quiero interrumpir porque ya nos saltamos, ya estamos hablando de reyes y cómo estamos ayudando a estos jóvenes, pero para entrar un poquito en contexto, me interesa saber qué es lo que hace que nadie se pierda. Sí, tenés razón. ¿Cuál es el objetivo, la misión, cuáles son sus tareas, cómo funciona para luego poder pasar a cómo lo ven, cómo trabajan y todo lo demás? Entonces, sí, como para que la gente que probablemente no conoce a que de nadie este se ministerio, pierda, ni que el nadie podcast, se pierda, sí, claro. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la esencia? ¿Qué es lo que hacen? Ok, primero para ir a eso me gustaría comentarles que cuando comenzamos acá en Guayaquil a predicar a estos jóvenes en las calles, recuerdo que las primeras veces iba solo con una guitarra, con un parlante, y me paraba ahí en alguna esquina de una de las zonas, digamos que es muy fuerte acá en Guayaquil, que se llama la entrada de la 8, y comenzaba simplemente por medio de las canciones a expresar lo que Dios piensa de las personas, a adorar a Dios. Entonces, de ahí yo recuerdo que una vez yo fui, así mismo salí, regresé a la casa, y yo creo que esta parte es importante porque es parte del llamado y de lo que estamos haciendo. Entonces yo regreso a casa después de haber predicado, después de haber hablado con algunos de estos jóvenes en las calles, regreso a mi casa y me acosté a dormir. Ese día estuve muy cansado, me acosté a dormir. Y yo apenas me acosté a dormir, yo tuve un sueño, yo creo que Dios también nos habla a través de sueños, de visiones. Entonces en ese sueño yo vi a muchos chicos en una esquina que estaban drogándose.
uno de los chicos habían prendido un cigarrillo. Entonces yo en el sueño yo me les acerco, comienzo a predicarles, les digo, muchachos, Cristo los puede transformar, Cristo puede hacer un cambio en ustedes. Entonces cuando en el sueño sucede que uno de los chicos que estaba con el cigarrillo me tira el cigarrillo mientras yo hablaba y el cigarrillo entra por mi boca y queda aquí en la garganta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando yo quería hablar, no podía. Entonces, yo quería seguirles hablando, pero de mi voz no salía nada porque era como que había una obstrucción. Entonces, yo en el sueño veo que yo caigo de rodillas y del interior de aquí, de mi estómago, sale una voz tan potente, pero era como un gemido que decía, no se pierdan. Y cuando sale esa voz, yo la verdad que me quedé impactado, me desperté llorando y para mí fue ese como algo que inició y fue una afirmación de parte de Dios en lo que estábamos haciendo ya. Entonces, no sé si ahí quieras preguntarme algo más respecto a esto. Bueno, yo quisiera saber exactamente qué es lo que hacen en el día a día, o sea, salen a las calles, Ok. les predican cómo funciona y también qué equipo tienen, o sea, con qué tipo de personas trabajan ustedes en el sentido de, son pastores, son gente de una iglesia, Perfecto. tienen psicólogos, qué sé yo, con qué equipo cuentan ustedes. Ok, perfecto. Entonces, ahora, después de eso, entonces ya no iba solo, sino que se comenzaron a unir hermanos de otras congregaciones, ¿ok? Se armó un equipo con líderes de otras congregaciones para comenzar a salir ya a hacer un trabajo específico y nuestro llamado específico ahora es trabajar con chicos que están en adicciones. O sea, ese es el llamado que tenemos. Tenemos hermanos de otras congregaciones, vamos a un punto acá en Guayaquil y ahí es donde ustedes quizás hayan visto que es debajo de un puente realmente donde nosotros ahora estamos reuniéndonos con esos chicos porque en esa zona específicamente es donde hay bastantes jóvenes con problemas de adicción. Ok, entonces al principio no teníamos un lugar donde poder llevar a estos jóvenes, pero ahora nosotros estamos trabajando con una casa de reposo acá en Guayaquil, que es un lugar apartado, es como una especie de finca o un campo donde estamos llevando a los jóvenes. En ese lugar, claro, ya tenemos ahí personas que trabajan, hay médicos, hay psicólogos y hay personas que ya tratan directamente con los que disponen su corazón. Lo que nosotros hacemos es ir al puente y de alguna otra forma predicarles, pero hay personas ahí que dicen, sabes que yo necesito realmente estar un tiempo en algún lugar. Entonces ahí es donde nosotros les ofrecemos las ayudas a aquellos y podemos llevarlos a aquel lugar donde estamos sirviendo ahora, digamos así. Sí, yo me siento desafiado, creo que nos tambalea todas nuestras estructuras. Fíjate que hace un tiempo estuve de viaje hace un par de semanas y prediqué de un sacerdocio, que es aquel sacerdote que le da el pan sacerdotal a David, ¿verdad? Y ese sacerdote se llama Ahimelech. Yo creo que de eso compartiré en algún momento, pero Ahimelech significa mi hermano es un rey. Y bueno, cuando yo lo estoy predicando, me pongo a llorar cuando estoy estudiando, porque entiendo que ese pan sacerdotal en la ley no era para ellos. Era para ellos, sí. No era para ellos, incluso preguntan, mira, y han guardado tus hombres santidad, y hay unas versiones que dicen ayer y antier sí, pero los demás es un camino muy largo. Y él era un sacerdote súper curioso porque dice que guardaba la espada con la que venció David a Goliat.
él sabía que era comienzos pequeños, pues, ¿verdad? Él se, no sé, yo quiero entenderlo como que él daba oportunidades que nadie más daba porque sabía que con el que estaba tratando era un rey. Entonces, y no nos hemos puesto de acuerdo con Orlando para comenzar diciendo, brother, yo te considero un rey, pero que tengamos esa línea, yo creo que nos das un espaldarazo para poder ocuparnos de la necesidad. No sé, Orlando, si has sentido, y esa es una pregunta que te quiero hacer, en el momento que entiendo que Orlando recibe el equipo de Que Nadie Se Pierda, recibe de varias iglesias, ¿no? Hay una unidad. Hay una unidad, pero y habrán algunas personas que algunos tipos de movimiento de rescate que están haciendo no va acorde a lo que sus iglesias establecen ya de manera doctrinal y todo. ¿Te ha tocado lidiar con eso o todos van sabiendo que están haciendo la obra de Cristo? Porque en lo personal me ha tocado, ¿verdad? Me han atacado como desenfoques como estos y algunas veces me siento como que estoy defendiendo lo indefendible, pues me tengo que enfocar y ya estuvo. Te quería preguntar si has tenido estas problemáticas, pues que realmente son menos importantes, pero son obstáculos en el camino de lo que estás haciendo. Yo creo que siempre va a haber eso de tener obstáculos en lo que tú empiezas, porque cuando tú eres un pionero, al principio te pueden quizás, no creer en lo que estás haciendo, pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros sí hemos tenido parte de digamos, de otras congregaciones, que no vamos a tratar a los chicos en amor, ¿entiendes? Lo primero que estamos viendo es su apariencia, y te voy a contar esto, y les voy a contar esto porque creo que es súper importante. Mira, nosotros estamos haciendo un trabajo en la casa de reposo allá. Entonces, pero también hay hermanos de otras congregaciones que van cierto tiempo, ellos también a predicar. Pero muchas veces tocan temas que no tienen nada de relevancia. O sea, de alguna otra forma no vienen al caso. Por ejemplo, a veces nosotros tratamos de decirle al chico, el Señor no está viendo tu apariencia, Dios lo único que mira es tu corazón. Y a veces llegan otros hermanos a hablar acerca del tatuaje, de que si tú te has marcado y que por aquí. Entonces, para nosotros es como que nos choca un poco y tratamos de nosotros también decirle a los chicos, ¿saben qué? No los juzguen, mírenlos a ellos también en amor. Vamos a vencer tenemos que vencer al mal haciendo el bien. Entonces, pero para nosotros sí nos afecta un poco eso, de que tú estás haciendo un trabajo en amor, en gracia, porque el que hace la transformación es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos imponer nada a nadie, de que si te tienes que hacer algo, no te lo tienes que hacer. O sea, el Señor trata con nuestros corazones. Pero esas cosas, como te digo, son cosas que no deberían pasar, porque el Señor nos ha hecho entender que debemos ver el corazón. A veces también nos ha pasado en el puente, que lo único que a veces les soy sincero que llegan hermanos a participar a nuestro equipo, pero piensan que todo es como que estarle viendo el diablo ven espíritus, yo no sé. Entonces yo digo, ¿dónde estás viendo el amor? ¿Cuántos demonios tienen? Pero es impactante que cuando tú le das un abrazo a uno de esos chicos, es más lo que tú le puedes impartir a ellos que lo que te pueden impartir a ti. Porque no nos podemos olvidar que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, pero a pesar de eso, nosotros hemos avanzado y tampoco jugamos a nuestros hermanos, sino que entendemos que hermanos nuestros aún necesitan crecer, necesitan entender acerca de este amor, de que es el amor de Dios, ¿no? Me gustaba que pues hablaba de que cómo los ven ellos, ¿verdad? Me gusta también de que tenemos que verlos con ojos de amor, ¿verdad? Más que ir a criticar, a juzgar, a decirle esto está mal, esto está bueno,
Pero me gustaría, tal vez ahí Marce nos ayuda, y hay un rechazo de parte de ellos y nosotros llegamos con la Biblia, ¿verdad? No estamos diciendo que no, pero llegamos como a quererlos cambiar a la fuerza. Hay como un bloqueo de parte de ellos, ¿sucede? Pues yo creo que sí, siempre hay, ¿verdad? Depende de los casos, depende hasta cuánto han tocado fondo, tal vez. Orlando ahí me puede corregir si estoy mal, pero sí hay personas que están definitivamente ya buscando una última salida, que llegue una luz. Entonces hay personas que están más dóciles también en ese sentido, pero yo creo que la mayoría, sobre todo en edad joven, con vicios y todo, me imagino que han de tener una barrera fuerte. Entonces como que no es una estrategia llegar y empezar a señalar, a decirle, es que eso está mal, no es una estrategia correcta llegar de esa manera. Sí, definitivamente, porque ya la sociedad ya lo ha hecho suficiente, ya todos los días a ellos les han de decir está malo, entran a un súper y no los atienden porque los ven tal vez vestidos de cierta manera, y que también el evangelio los vaya a señalar de primas a primeras. Sí, están siendo señalados. Yo siempre recuerdo aquel verso del endemoniado gadareno, que dicen que el lugar donde estaba lo tenían con grilletes y cadenas, es decir, en el lugar ya los maltrataban. Exacto. Y llega Jesús y pregunta, ¿cómo te llamas? Claro, nosotros lo pudimos haber ajustado a, ¿cómo te llamas? Sal de fuera. Pero realmente era una pregunta, y no dice, y exclamó, solo dice, ¿y cómo te llamas? Era una pregunta sencilla, pero una pregunta, yo estoy viendo una serie que se llama The Chosen, que habla de Jesús, y puedes entender el corazón de Jesús y que todas sus palabras tenían el espíritu correcto. Entonces, yo creo que más allá de yo creo que tal vez el bloqueo puede ser, ¿te acordás lo de, yo recuerdo, yo tengo en mi celular, me vio, me amó y me dijo? Yo creo que tal vez es decir sin amor, no sé ese primer acercamiento es sin amar. A mí una vez me dijiste que es más amor que disciplina. Ahí es donde realmente ellos van a empezar como a disciplinarse o a querer cambiar cuando les demostramos más amor. Es que Orlando dijo, esa es la obra del Espíritu Santo. Y cuando la iglesia hace lo que al Espíritu Santo le corresponde, herimos a la gente. Okay. Me parece. Orlando, ¿cómo, bueno, de todos estos casos, bloqueos, rechazo, cómo manejan en el equipo, cómo lo manejan ustedes la parte del rechazo de los jóvenes? Porque probablemente llegan a estos puentes, llegan a estos lugares y también hay gente que los quiere correr o sacar porque están ellos en su zona de confort, ¿verdad? Están tranquilos. ¿Cómo logran manejar ese rechazo y no rendirse en el proceso? Eso esa última que dijiste es muy buena, no rendirse en el proceso. Sabes que lo que acaba de decir, por ejemplo, Germán, que dio el ejemplo de cuando Jesús le hace la pregunta de cómo te llamas al endemoniado gadareno, esa pregunta de cómo te llamas es una pregunta muy importante y es una de las que en el equipo siempre la hemos afirmado. Cada vez que nos vayamos a acercar a un chico, lo primero que debemos preguntarle es su nombre, porque muchas veces para el mundo ellos son anónimos, pero cuando tú les preguntas el nombre a uno de los chicos, es como que rápido a su mente viene, ¿cómo así me preguntas? Y realmente a esta persona yo le intereso porque me está preguntando mi nombre. Y ahí otra de las cosas que nosotros hacemos, cuando preguntas el nombre, no le prediques, primero conócelo. Y ahí comenzamos a preguntarle por qué estás aquí, tienes mujer, tienes hijos, tus padres, dónde vivías antes. Y ahí es como que se rompe el hielo. Y poco a poco, hasta un punto en que ya tienes como, digamos, la cancha libre para poder predicarle. Entonces, siempre, la mayoría de veces hemos hecho eso. Primero, chicos, preguntémosles el nombre al chico, porque muchas veces vamos de una a querer predicar, darles palabra, porque yo les aseguro que algunos, por ejemplo, acá pasa que tenemos chicos que están en las calles y algunos de ellos ya les han hablado del evangelio. Tenemos chicos que están en las calles, que algunos son hijos de pastores, que han estado en ministerios, en alabanza. Y para nosotros eso nos choca bastante porque decimos, ¿qué pasó aquí? Pero no juzgamos ni siquiera
por qué están aquí, sino que tratamos de que ellos reconozcan que no es el lugar donde deben estar, no es la posición a la cual ellos fueron llamados. Pero la verdad que yo creo que eso nos ayuda mucho. La palabra es conócelo. Anda y conoce a ese joven, porque hay muchas historias. Conócelo, y también aquí esta parte que es importante, escúchalo, porque ellos tienen tanto que decir. Y muchas veces nosotros vamos primero a que nos quieran escuchar, pero cuando tú lo comienzas a escuchar, sabes también, sabes en qué dirección también orar. Porque muchas veces queremos orar, pero sin haberlo escuchado, sin primero conocerlo. Y eso nos ha ayudado, la verdad, muchísimo, en saber su nombre, en conocerlo y escucharlo. Yo quiero preguntar, ¿tienen a alguien que lo encontraron en un puente y que lo encontraron fuera de su diseño original y ahora sea parte del equipo? Bueno, te cuento que tenemos a alguien que es de una zona acá que se llama Socio Vivienda 2, pero él realmente, Dios hizo un trato con él directamente, pero él era alguien que, por ejemplo, sí estaba muy inmiscuido en el alcohol, perdón, en las drogas. También era alguien que hacía cosas indebidas. Acá en Guayaquil hay un lugar que le llaman Socio Vivienda 2. Socio Vivienda 2, tú le dices a un taxista, llévame para allá, ningún taxi quiere ir allá. Sí, tenemos Pero, lugares así aquí también. pero, ya más o menos así. Entonces, de ahí el Señor rescató a alguien que ahora es parte de que nadie se pierda. Y él una vez fue al puente y dijo, aquí yo veo algo diferente. Y desde ahí él se ha quedado con nosotros. Pero yo creo que eso es parte también de las oraciones, de ver que realmente cuando estamos en un lugar no son personas que están ahí, sino que es Dios mismo manifestándose a través de su iglesia, de su cuerpo. Entonces, él es alguien que incluso es uno de los que sale en el video, uno de los últimos videos que sacamos, un videoclip, y lo grabamos ahí mismo en Socio Vivienda 2, unos lugares que íbamos con cámara, con dron, y la verdad que el Señor ha sido tan bueno hasta ahora, pero de él te puedo decir que es un testimonio de lo que hemos estado haciendo y creemos y de los que van a hacer, de los muchos chicos que el Señor va a transformar realmente. Yo les quiero compartir una cuestión y Orlando, te cuento también un poquito. Yo no sabía cómo iba a surgir lo de qué es lo que iba a hacer, ¿verdad? Yo, en algún momento. Pero una vez llevé a un amigo mío a un congreso, que él estaba alejado de Dios y todo. Y de un momento a otro lo vi danzando, ¿verdad? Y entonces cuando lo veo danzando me pongo a llorar terrible, pues como que, no sé, como que algo hubiera pasado, ¿verdad? Entonces yo te quiero preguntar, Orlando, ese día que lo viste predicando a él y todo, ¿qué pasó dentro de vos? Porque eso es, no sé, como kriptonita para un montón, ¿verdad? Yo quería preguntarte porque pues medio estoy conociendo tu corazón, que ese día que lo ves vos en su posición, ya no comiendo migajas de la mesa, ¿qué sentís? Bueno, realmente para cualquiera es un gozo tremendo ver a alguien, a un hijo reconociendo cuál es su identidad. Amén. Okay, un hijo que vuelve a casa, que reconoce que no debe estar acá en Guayaquil, en Ecuador, se le dice en lugar donde están los cerdos, se le llama el chiquero, no sé cómo le llaman allá. Sí, también. Pero ya, chiquero, ya. Entonces, cuando él reconoció que ese no era su lugar, y realmente ahora el verlo predicar, el verlo servir, realmente me llena de mucho gozo. ¿Por qué? Porque eso nos afirma a nosotros acá, al equipo, de que el trabajo no es en vano y de que todo lo que se está haciendo
es algo que, como les dije al principio, no es por nuestra fuerza, sino que es el Señor mismo tratando con los corazones de cada uno de tus chicos. A nosotros a veces yo le soy sincero, que a veces humanamente, a veces uno dice, ¿cómo me da ganas de decirle, ya dejen eso, cogerlos y ya? Pero no es así. Entonces, ver, por ejemplo, en este caso uno de mis hermanos, a Yandri, verlo ahora que comparte con otros chicos, que ora por otros chicos, realmente para mí me llena de mucho gozo y de mucha alegría. Qué lindo. Yo quisiera saber, ya luego después de que tal vez, podríamos decir en palabras coloquiales, los sacan de los puentes o de donde ellos están, ¿cuál es el seguimiento que se les da? O sea, me cuenta que los llevan a un lugar, tal vez como un lugar, podríamos decirlo como de rehabilitación, ¿verdad? De donde ellos pues terminan de formarse y todo, pero luego, ¿qué pasa con ellos? ¿Sirven en algún lado o después predican, qué sé yo? ¿Cuál es el seguimiento que se les da después? Claro, normalmente tratamos de que el lugar donde se los lleva hay un tiempo definido, que puede ser hasta 6 meses o más, dependiendo de cuál sea el caso. Pero ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Que como estamos yendo a la casa de reposo, al lugar donde se los llevan los chicos, nosotros ya estamos con ellos de alguna otra forma haciéndolos que lo que el Señor ya ha puesto en ellos los puedan poner en práctica. Por ejemplo, antes tuvimos un ejercicio con ellos, algunos de los chicos que ya han reconocido a Cristo, pero todavía están en el proceso, en la casa de reposo, los que hacemos que ahora ellos comiencen a orar por los otros que quizás todavía les falta esa parte de conocer al Señor. Entonces, tratamos de que se involucren en esto, o sea, no los vemos como que no, espérate un tiempo, no, si ya tienes a Cristo, yo creo que ya tienes la capacidad de poder orar por tu hermano, porque no eres tú, sino que es Dios a través de ti. Y entonces hacemos eso, a ver, hoy día hicimos que puedas estar al lado de tu hermano, pon tu mano sobre tu hermano y comienza a orar. ¿Por qué? Porque si nosotros esperamos como un cierto tiempo de que como que se afirmen más, pero yo creo que dándoles estas oportunidades, estos primeros pasos, ellos van entendiendo. Si no, yo creo que el Señor necesita que yo les sirva. Pero también llega un punto donde ya vemos que algunos ya entienden un poco más y a ellos sí como que le damos la facilidad de que puedan pararse al frente y de que ya comiencen a predicarles a otros. Y eso va a hacer que de alguna otra forma ellos vayan creciendo, porque es importante no solamente el conocer algo, sino también darlo a conocer. Y así es como nosotros hemos trabajado ahora con los chicos que están sobre todo en la casa de reposo. Ahora, lo que es en el puente, siempre tratamos de que los chicos que se dispongan, que digan, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar, a ellos los llevamos allá y con ellos trabajamos en el proceso. Pero estamos orando, estamos pidiéndole al Señor realmente tener un lugar ahí en ese puente, cerca del puente, o abrir una congregación para poder realmente trabajar en los que ya se afirmen, en trabajar en un proceso discipulado, porque esa creo que es la parte importante, porque no solo es ir un día, sino que trabajar en un proceso de discipulado con ellos. Y estamos orando por eso, por un lugar ahora, ahí, para trabajar acá en nuestra ciudad. A mí me gusta eso, lo que hablaba de que una vez aceptan a Cristo, una vez, bueno, los ponen a trabajar, pues la Biblia está escrito también, bueno, me amas, apacienta mis ovejas. Y yo creo que en mi caso yo soy como, a mí me funcionó esa parte, ¿verdad? De que, pues gracias a Dios me aceptaron aquí en la iglesia rápido y me dieron trabajo, ¿verdad? Me pusieron a servir, me dieron la oportunidad de poder seguir haciendo lo que me gustaba. Y creo que eso es en el caminar, no me pidieron que volara ni que hablar en lenguas y aquel montón de cosas para empezar a sentirme parte de un equipo. Y creo que eso es lo que funcionó, probablemente eso es lo que está funcionando también en ellos, desde que se sientan útiles, ¿verdad? Y me gusta eso de
de rápido empezar a involucrar a las personas. Jesús lo hizo, pues no sé, ¿qué opinas vos? Yo creo que eso es lo que se ha estado haciendo aquí. Bueno, sí, yo pues... sí, eso es lo que yo creo que deberíamos de hacer. Me parece que yo le pido al Señor no distraerme, eso es todo lo que le pido, pues la verdad, no distraerme. Me gustó un predicador que dijo que Jesús no atendía rumores, sino que atendía necesidades y como iglesia local, te cuento, Orlando, nosotros somos una iglesia de una generación completa, 25 años sirviéndole al Señor. Dios nos ha permitido hacer cosas lindas, pero se puede caer dijo algo Orlando que me gustó, se puede caer en tener respuestas a preguntas que no se están haciendo, y eso y yo peleo con eso, pues a mí me da pena porque algunas veces me siento perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Porque estoy ahí, no hombre, eso no importa, eso no tiene valor, ajá, hablemos de Jesús, por favor, no hagamos esto y lo otro, esto es más importante, ¿verdad? Mientras que nosotros peleamos por el color o porque alguien me va a decir... Los tatuajes, o que bueno, hay gente que, una vez estuve, Orlando, te cuento, estuve en un programa de radio acá y andaba con una gorra, pues no estaba orando ni profetizando y no se comentó nada del tema. Fue la gorra la que se habló, entonces... yo quería preguntarte cuál ha sido el papel de la iglesia local, porque obviamente deberíamos de verlo como un brazo extensivo o alguien que está haciendo algo que nosotros no estamos haciendo. Entonces yo no sé si los han logrado percibir a ustedes como esos soldados que están en el campo haciendo la obra, o cuál ha sido el papel de la iglesia local. Bueno, te cuento que la iglesia local ahora, yo creo que deben verlo como obreros que están trabajando en la cosecha. Entender que la cosecha, los campos ya están listos hace mucho tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos como esperando que suceda algo que ya sucedió, en este sentido de que Cristo tenga que hacer algo más, cuando Cristo ya lo hizo todo en la cruz, nos perdonó, nos dio, nos dio la oportunidad de tener acceso que antes no teníamos al Padre. Entonces, Él se llevó nuestras enfermedades, nuestras cargas. Entonces, lo que pasa es que muchas veces, digamos que no la iglesia local, sino que la religiosidad le ha hecho mucho daño a las personas, porque lo primero que buscan es tratar problemas que son secundarios, cosas que no tienen ningún peso en el cristianismo. Entonces, cuando la religiosidad, el legalismo ha tomado fuerza, le ha hecho daño a muchas personas, incluso a estos mismos jóvenes con los cuales trabajamos. Entonces, pero yo creo que hoy en día el papel de la iglesia local en todo el mundo es que está entendiendo que la iglesia no es un conjunto de denominaciones, no son banderas denominacionales, sino que es un reino que se está extendiendo por todo el mundo y que la tierra anhela y la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, con esa identidad de hijo, ahora es que yo creo que la iglesia está avanzando y también pienso que en el camino se van a quedar algunos que no entendieron que somos hijos y que temas que no son relevantes, seguirlos tratando no tienen nada de peso. Cuando lo que importa es que podamos manifestar el amor de Dios a todo el mundo. Entonces, en este tiempo yo creo que está haciendo y va a ser fuerte el papel de la iglesia local, de entender que somos uno. Yo creo que esa fue la oración de Jesús, que seamos uno, ¿no? Entonces, eso es lo que pienso ahora. Sí, yo creo que de esto hemos estado hablando por todas estas temporadas, incluso Camino, Verdad y Vida, así se llama el programa, porque
Cristo es la respuesta para todas las preguntas, ¿verdad? Eso es lo que incluso estamos a un par de días de un congreso también, ¿verdad? El congreso de este año es Soy de Cristo, es nuestro congreso de todos los años, Camino, Verdad y Vida, porque donde lo busquemos, Él es la respuesta para el mayor estudiado y para el que no ha tenido ningún tipo de contacto con algún privilegio. Yo quería preguntar, tu mayor reto, ¿te has topado con algo que decís, me sobrepasa? Yo creo que el mayor reto muchas veces es, y que nos puede pasar a todos, es que en medio del proceso de lo que estás haciendo, es que quieres ver muchas veces que las cosas sucedan rápido. A veces me ha pasado que quiero que estos jóvenes puedan cambiar rápido, pero yo creo que el reto es tener paciencia, ser paciente con ellos, porque no es a mi manera, no es al tiempo que yo quiero hacerlo. Entonces, ese para mí ha sido uno de los retos, en realmente permanecer creyendo que Dios lo va a hacer. Porque humanamente, y le soy sincero que a veces sí cuesta un poco el hecho de que uno quiere que las cosas sucedan rápido, pero a veces como que no vemos que no sucede nada. Pero cuando sucede algo, es como que el Señor te afirma y te dice, ¿sabes qué? Esto lo estoy haciendo yo, esta obra la estoy haciendo, esta obra no es a tu fuerza, sino que es el Espíritu Santo que está tratando con estos chicos, y es en el tiempo que yo ya he dispuesto para ellos. Entonces, como te digo, para mí ha sido, creo que ese es uno de los mayores retos, en permanecer, en seguir creyendo, en no pensar con mi mente humana, sino que pensar con la mente de Cristo. Y eso te puedo decir que es uno de los mayores retos que he tenido hasta ahora. Yo tengo ahí, justo en ese tema, a veces recibo preguntas de los pastoreadores, ¿verdad? Aquí nuestro equipo de servicio se divide en pastoreadores, y luego los pastoreadores tienen servidores, ovejas, jóvenes. Hay jóvenes que no quieren saber nada de Dios, o se alejaron, o que ya no están viniendo a los cultos, a las reuniones. Y la pregunta que yo recibo es, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los vamos a seguir pastoreando? ¿Hasta cuándo vamos a invertir fuerza, tiempo? Y no tengo una respuesta, porque también ellos me dicen, no, pero hay gente que sí necesita, y yo quisiera saber, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de intentar en alguien que tal vez está peleado, enojado, se enfrió? ¿Cuándo digo yo ya es suficiente? ¿O seguimos luchando para poder traer a esta persona, o para poder motivarla a que regrese nuevamente a la iglesia? Esa es una pregunta que me estás haciendo ahí, Luis, ¿no? Sí. Yo quisiera saber qué respuesta poder dar cuando me dicen hasta cuándo invertimos tiempo en una persona, en una oveja, en alguien que se enfrió, en alguien que no quiere saber, o en alguien que fue cristiano y se alejó. Yo creo que ahí también podría responder cuando el Señor nos manda a perdonar, cuántas veces tenemos que perdonar, ¿no? Y yo creo que el Señor va a poner el sentir en cada uno de nosotros. Miren, yo les soy sincero, el Señor pone el sentir y la carga por una persona, y sabes que debes seguir insistiendo. Sabes que debes seguir insistiendo. Pero también quiero ser sincero que muchas veces hay personas a las cuales el Señor nos ha puesto la carga, hemos insistido, hemos trabajado con ellos. Y el Señor muchas veces te dice, yo lo creo así, Orlando, deja que yo voy a tratar directamente con él. Porque hay cuestiones a las cuales nosotros ya, la misma persona no nos permite ahondar, nos cierran, pero el amor por ellos va a seguir. Entonces, pero lo que nosotros debemos es persistir, porque yo creo que
El amor de Dios hace que nos da la capacidad, nos da, digamos, el impulso para seguir insistiendo en alguna persona. Pero asimismo va a llegar un momento en el que el Señor va a tratar directamente con esa persona. Porque, como les digo, hay cuestiones donde nosotros no podemos llegar, que solo el Señor va a llegar. Y quizás no va a ser por nosotros, por mi palabra, quizás va a ser por la palabra de otra persona, que esa persona se vaya a convertir, se vaya a reconciliar con Dios. Pero yo hice mi parte, cumplí con el que el Señor me dijo que haga hasta un tiempo determinado con esa persona. Pero yo la voy a seguir amando, no la voy a rechazar. Entonces yo creo que es cuestión de qué es lo que te dice el Señor. Eso pienso yo. Sí, yo también he pensado que, por ejemplo, se oró por alguien, recibió al Señor, pero luego volvemos a ver una conducta mala en él. Y entonces pensamos, Dios mío, fue una emoción aquello, no se hizo bien. Tuve un amigo, él ya está con el Señor, que él tenía problemas de droga y tuvo mucho tiempo limpio. Pero en sus últimos días decayó y volvió a caer en eso y pues nosotros tratábamos de ayudarle y todo, pero falleció caído, ¿verdad? Entonces la pregunta que uno puede hacerse humanamente o entender es que nunca se convirtió. Pero es una cuestión de conducta lo que le pasó a él, pues era que su lucha era una cuestión. Entonces yo creo que también deberíamos de ver de que si estos muchachos recibieron, ¿verdad? Puede que se salven con todos sus problemas de conducta, que eso es a lo que yo le voy a apuntar, porque habrán personas que tienen una conducta impecable ante la sociedad, pero no son salvos. La gloria mayor es la salvación, ¿verdad? Es Cristo. Entonces, puede ser de que algunas veces no miremos, uy, este muchacho no cambia, sigue siendo el mismo. Bueno, eso es, como dice Orlando, eso Cristo ahí el Señor tendrá que seguir haciendo la obra, pero tu obra de semilla de reconciliación, de semilla de salvación, si lo logramos, yo creo que hasta ahí llega nuestro trabajo. ¿Cómo te puedo decir? Nuestro trabajo es así, es tocar la puerta y si la abren, decirle, Señor, entra. Lo que pase adentro ya no te corresponde a vos entenderlo, ni juzgarlo, ni medirlo, ¿verdad? Yo simplemente se me ha quitado un peso encima eso. Si le hablé de Cristo a alguien y lo veo caer, no me puedo deprimir o decir qué barbaridad, siempre es lo mismo, porque si no lo humanizamos otra vez, ¿verdad? Entonces, imagínate Orlando llora esa noche en el puente, el Señor lo toca y después vuelve al puente y se está drogando. Dios mío, qué derrota tan grande. No, tranquilo. Es una cuestión de conducta, pero lo que dijo Orlando me parece especial. Cristo ya hizo su obra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder tener ese corazón, verdad? Es borrarnos el cassette a lo de este mundo para poder ver el corazón de Dios. Y también recordar que a nosotros nos pasa eso también, solo que tal vez con cosas no tan visibles. O sea, ¿cuántas veces hemos venido a la iglesia arrepentidos de lo mismo y al día siguiente volvemos a lo mismo? Pero tal vez son cosas más ocultas o cosas que nadie lo ve, pero como ellos son adicciones más notables, que regresan al lugar, entonces, pero recordar que nosotros también somos iguales, pues, y el Señor nunca se ha cansado de nosotros y tampoco nosotros. Y que todavía hay oportunidad. Exactamente, entonces seguir insistiendo. Imagínense los problemas como LGTB, los problemas como, yo qué sé, problemas de explosividad, de carácter, ansiedad. Pues que eso es el día a día de este ministerio, del ministerio de que nadie se pierda. Y la llave es Jesús. Pues nosotros hemos pensado, Orlando, en tener estrategias o es el estar preparado lo suficiente para este grupo de problemas, ¿verdad? Ansiedad, depresión. Dice la revista Times, decía que esta es la era de la ansiedad. Y veo yo que ellos tienen esa llave que es Jesús, que es amarlos y sigue funcionando y funcionó hace 2000 años y sigue funcionando aún. Amén. No sé. ¿Sabes? Sí, algo que quería decir ahí,
Hace poco tuve una conversación con un amigo que me dijo, Orlando, necesito una estrategia para poder evangelizar. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Reunámonos que quiero conversar contigo. Entonces cuando yo fui y hablé con él acerca de las estrategias, porque nosotros muchas veces estamos buscando como una estrategia para poder empezar algo que es tan sencillo. Entonces yo lo primero que le digo, acá en Guayaquil, en Ecuador, nosotros la mayoría de los que evangelizamos muchas veces entregamos un papelito, le llamamos un tratado donde dice arrepiéntete, a veces son tratados de que si no te arrepientes te vas al infierno, bueno, un sinnúmero de, no sé si allá también se entregan unos papelitos en las calles, no sé. Sí, Entonces, antes sí eran muy famosos, sí. ok, entonces yo le digo a mi amigo, le digo, mira, no hay estrategias. El tratado tienes que ser tú, tienes que ser un tratado andante. La única estrategia, lo único que te va a servir es el amor, porque el amor es el que va a hacer que las otras personas puedan reconocer a Dios. No pienses cómo tengo que hacerlo, no. Simplemente manifiesta el amor de Dios. Yo creo que esa es la mejor estrategia, porque pienso que el único modelo que funciona con cualquiera de los sistemas que puedan, por ejemplo, acá se trabaja con el sistema de narcóticos anónimos en la casa de reposo, pero estamos fundamentándonos en la palabra. O sea, el sistema es bueno, pero no sirve de nada el sistema si tampoco te fundamentas, como ellos le hablan, en el poder superior, que puedas reconocer quién es tu poder superior. Entonces, eso es lo que va a servir, que reconozcamos a Dios en todas las áreas. Y él me dijo, es verdad, tienes razón. Entonces, creo que cuando entendemos qué es todo lo que tú tienes y todo lo que ya te ha sido dado, la estrategia es lo de menos. Simplemente vas y das. Entonces, yo creo que las estrategias no son la parte importante aquí, sino que si estás dispuesto o no, porque muchas veces por estar buscando estrategias, les estamos dando tanto alargue a algo que el Señor ya hace mucho tiempo nos dijo que hagamos. Aquí es, si estás dispuesto a ir o no, porque hemos escogido el versículo de Señor, heme aquí, envíame a mí, y el Señor hace mucho tiempo ya nos ha dicho, pero yo ya quiero que vayas hace rato. Entonces, yo creo que es eso, el amor es lo único que va a prevalecer. Amén, amén. ¿Ibas a decir algo? Sí, no, ya estamos llegando al Al fin. tiempo, pero si tenés... No, yo espero que todos podamos ser inspirados, podamos ser enfocados, podamos tener respuestas a lo que realmente está pasando. Nosotros, nuestro día a día es de una congregación, ¿verdad? Y puede tendernos a desubicar, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría quizás que Orlando nos contara un poquito, tal vez para su mensaje final, cómo ha sido dejarte de dedicar a vos mismo, porque para mí creo que es algo fundamental que me ha servido a mí y me parece que a vos también. Si yo me dedicara a mí mismo, es decir, a buscar mi santidad y todo, para mí es un camino más largo y más difícil que lo que Dios me da, tratarlo de compartir, y eso me esconde, ¿verdad? Y eso me exige mucho más que cualquier exigencia que yo me pusiera. Por ejemplo, el hecho de saber que puedes ir a orar por alguien te hace prepararte, ¿verdad? El hecho de que te toca predicar te hace prepararte. Entonces, yo creo que si uno hace el switch de dejar de percibir para dar, va a ser la mejor manera de esconderte, la mejor manera de refugiarte en el Señor, de tu crecimiento. Entonces eso te quería preguntar, Orlando, ¿ha sido la estrategia que has usado? ¿O cuándo fue de que dijiste, está bien yo, pero voy por alguien más, voy por mi hermano? Yo creo que para nosotros ha sido importante, como les dije al principio, de entender todo
lo que ya tenemos. ¿Ok? Muchas veces estamos esperando que el Señor nos siga llenando aún más, cuando el Señor está esperando que ya des lo que ya tienes. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú comienzas a dar? Es que cuando tú comienzas a dar de lo que ya tienes, que esos ríos que están en ti comienzan a fluir, es tan impactante que el que más alegre, más lleno de gozo eres tú mismo. Entonces, a nosotros nos ha funcionado simplemente el tener nuestra relación con el Señor, en buscarle, en aprender de su palabra, en ser discipulados por alguien más, pero no, como dije alguna vez, no engordarme espiritualmente y simplemente convertirme en un obeso que tiene tanto del espíritu, pero no poder dárselo a alguien más. Entonces, cuando entiendes que lo que te ha sido dado es necesario, es importante, es una responsabilidad que debes impartirla en otros, entonces tú lo que simplemente vas donde el Señor te indique que tengas que ir. Y para nosotros nos ha servido eso, poder de alguna u otra forma seguir, permanecer en Él, afirmarnos en Él y dar de lo que ya tenemos. Y como les dije, para nosotros ha sido tan maravilloso que somos nosotros los que salimos más bendecidos, incluso que... y alguna vez algún hermano me dijo, yo no sé por qué me siento apagado, me dice, no sé por qué me siento, estoy dentro de la iglesia, pero me siento como apagado. Entonces yo le pregunto, ¿estás dando lo que el Señor te ha dado? Y me dice, la verdad que no le predico nada. Entonces ahí muchas veces está el problema, de que estamos apagados porque no hemos dado lo que hemos recibido. Y ahí es cuando comienzas a darle, es una explosión, es un impulso tremendo del Espíritu. Entonces eso nos ha ayudado, simplemente dar y reconocer que estas aguas que están dentro de nosotros deben fluir, correr como ríos de agua viva por las calles de la ciudad. Amén. Bueno, yo creo que pues estamos ya llegando al punto final de esta plática, ¿verdad? A mí me interesa, pues todavía no, yo creo que a mí me da pena pararme en un bus, pararme en un parque, en algo y empezar a hablar del Señor así. Si aún dentro del ministerio y dentro de aquí de las reuniones de jóvenes todavía me siento nervioso, con pena y siempre mi oración es que por misericordia de ellos el Señor hable, ¿verdad? Entonces, pero me interesa eso como poder salir de ese confort, de poder hablar más. A mí, pues, eso es lo que creo yo que es lo que hemos estado tratando de hacer, poder llegar a más jóvenes, a más personas, salir de lo que hemos estado haciendo aquí como ministerio y poder alcanzar más, ¿verdad? Entonces, con eso me quedo con la parte de motivar a poder seguir trabajando, ¿verdad? A poder siempre estar ocupados en Dios y en el ministerio. Creo que eso es lo que nos va a ayudar a seguir avanzando, a poder mantenernos siempre firmes, a mantener, pues, dejarle o cederle las cosas a Dios, ¿verdad? Y creo que estamos todos de acuerdo que más importante a esas personas que están en la calle, que están debajo de un puente, más importante que suplir sus necesidades físicas es suplir sus necesidades espirituales, ¿verdad? Presentarles esa reconciliación con Dios, esa reconciliación con su identidad en Cristo, creo que es lo que realmente interesa en todo esto lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, nada más motivar y seguir siendo parte de este proceso. Bueno, yo quiero agradecerte, Orlando, porque nos inspiras desde aquí, desde San Pedro, nos sentimos inspirados por lo que hacen. Y al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y entonces creemos que Dios nos ha dado, pero creo que nos hemos sentido con poca demanda, aunque hay una gran demanda, sí, ¿verdad? Me quedo con el verso que Dios te dará palabras frente a reyes. La verdad que en el congreso que viene quiero hablar de eso, pero eso es inspirador para mí.
espero siempre escuchar el Espíritu Santo para no desenfocarme y empezar a dar respuestas que no se están preguntando. Así que no, yo te quiero agradecer personalmente, nos afianzás en lo que estamos haciendo y bueno, esperamos tenerte por acá en Honduras. Sería espectacular que pudieras también contar de todo lo que Jesús sigue haciendo en vos, de lo que Cristo hace en vos. Así que yo estoy simplemente afianzado e inspirado. Marce. Amén. No, pues yo agradecer también por la inspiración, realmente que es muy bonita la labor que hacen, algo que no todo el mundo está dispuesto, como usted decía, ¿verdad? Que lo que importa es la disposición del corazón más que estrategias. Yo siempre he admirado las personas que tienen esa disposición y que van sin ninguna traba y le predican al que está en la calle. Para mí eso es mayor que muchos privilegios tal vez que nosotros menospreciamos, ¿verdad? Que cualquier cosa que podamos hacer, el poder tener el amor por las almas es algo para mí que siempre voy a respetar, voy a admirar y que también anhelo, ¿verdad? Tener eso de poder ir con toda la disposición del corazón. Y también pues eso que decía Germán también a mí me inspiró bastante, ¿verdad? El saber que la persona con la que estamos hablando es un pequeñito del Señor, es un rey, ¿verdad? Delante del Señor y que a veces tendemos a pensar que no, que son, como decía, anónimos, pero no, para el Señor no existe tal cosa. Si Él puso en el corazón a esa persona es porque es parte de su reino, ¿verdad? Entonces tenemos que tratarlos como tal. Entonces, de verdad, gracias por la inspiración y que el Señor les continúe dando esa fuerza y esa disposición para sacar a tanta gente de las calles. Amén. Nunca hemos hecho esto, pero Orlando, ¿será que nos das un mensaje final y despedís el programa? Puedes decir, esto fue Camino, Verdad y Vida. Dios les bendiga al final de tu mensaje. Creemos que vos sos la persona adecuada para despedir este episodio. Ok. Yo lo único que quería terminar es diciéndoles que a cada uno de los que están escuchando es que el Señor nos ha llamado a un solo ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. Y todo aquel que porta a Cristo, que tiene a Cristo, no importa si tiene alguna asignación de danza, de liderazgo, en la música, de cualquier asignación que tenga dentro de la congregación, que siempre entienda que el Señor lo ha mandado a través de sus dones y talentos a que otros se puedan reconciliar con Cristo, con el Padre. Entonces, que ese es el ministerio más importante que tenemos, el ministerio de la reconciliación. Así que les animo a cada uno de mis hermanos en Honduras, en cualquier lado que nos estén viendo, que puedan seguir afianzándose en Cristo y que puedan manifestar este maravilloso ministerio que el Señor nos ha dado. Así que bueno, me despido. Quiero mandarles un saludo desde acá de Ecuador, de Guayaquil, y diciéndoles que esto fue Camino, Verdad y Vida. Si no me equivoco. Amén. Entonces nos estamos viendo en otra ocasión, mis hermanos. Amén. Amén.